El aprendizaje de los alumnos puede suceder de varias maneras. Una de las más conocidas es el libro o la pizarra, pero siempre intentamos dejar la clase más lúdica para que el niño pueda tener ganas de estudiar. La maestra trae juegos, también trae algunas actividades que llamamos de principales aquí en nuestra asociación, donde principalmente trabajamos con niños de esta edad del primer grado, trayendo proyectos acerca de curiosidades que ellos tienen en la clase. Y a partir de eso, la maestra hace las investigaciones y el alumno también busca respuestas y aprenden juntos. La institución tiene como medida también desde el principio del año un plan lector. Nosotros tenemos cada cierto tiempo un libro que leer, pero no solo se queda en la lectura, sino también en la aplicación, en la dramatización. Les ayudamos a que ellos por medio de esa lectura puedan escenificarlo, puedan tener la vivencia de lo que leyeron. Entonces, la institución siempre promueve también los concursos de la lectura, invita a los padres a formar parte de ello, para que los niños se sientan motivados a ser el protagonista o a su vez hacer la escenografía de esa lectura que tuvieron. Entonces se sienten parte del proyecto de la lectura y lo hacen divertido, ¿no? Y ellos mismos se crean sus diálogos, ellos mismos proclaman sus emociones, ellos mismos se tornan parte de ese libro. La lectura no es simplemente un proceso de decodificación de símbolos lingüísticos. La interpretación y comprensión de una lectura también es parte del proceso de aprender a leer. Este aprendizaje puede comenzar a través de juegos, de interacciones con el nuevo entorno, con el intercambio de experiencias con otros niños, con la observación y el estudio desde que los niños están en el periodo de educación inicial. En este episodio del programa conoceremos información sobre proyectos lúdicos y educativos que se desarrollan para generar interés en la lectura. Comienza ahora el programa Educación. Para los niños, aprender a leer es un momento que marca el comienzo de nuevos descubrimientos y posibilidades. Estimular la lectura desde educación inicial es esencial para la formación de buenos lectores y ciudadanos más conscientes y críticos. Por lo tanto, el trabajo en conjunto de los padres y la escuela para incentivar la lectura en los niños es fundamental. Todo lo que intentamos desarrollar en los niños en esta edad, principalmente con proyectos de lectura, todo lo que involucra la lectura, estamos estimulando de manera indirecta y también directa para que ellos tengan una buena oratoria, una buena dicción, para que tengan autonomía a lo largo de las actividades que tengan en la vida. Y también para el proceso de la escritura, porque en esta edad ya trabajamos con ellos principalmente la cuestión de la escritura espontánea. Así que todo lo que escuchan, sea el maestro o los padres en casa leyendo, es reflejado en el proceso de la escritura, aunque ellos no tengan el dominio de la escritura convencional. Partiendo de todo este estímulo que el maestro brinda a través de la lectura y no solo estimulando a los niños, todavía en su inocencia, aunque sin tener una total autonomía en el proceso de lectura, ellos son capaces de desarrollarse para ser lectores y escritores. Todo eso es estímulo. Entonces la lectura que el maestro hace, los propios libros que son referenciales curriculares nacionales para la educación infantil, utilizan esta acción como la lectura por parte del niño, pero que no sea de manera autónoma, leyendo, sino consideran de gran valor la lectura hecha por el maestro porque eso refleja al alumno. En el campo, nuestro principal proyecto es el hambre de leer. Cada año nos enfocamos mucho en la cuestión de la lectura, pero trayendo un nombre distinto y un estilo distinto. Hasta porque el hambre de leer no puede jamás acabarse, jamás cesarse en ninguna escuela. Entonces siempre lo reforzamos con un nombre distinto, no solo para los alumnos, sino para nosotros aquí en la escuela. También solemos poner un nombre distinto para los maestros, porque vemos que es muy importante que el maestro, sobre todo, brinde el ejemplo para el alumno.
Entonces, hoy en la escuela tenemos el Comida Literaria, que nació del hambre de leer, que es el proyecto del campo. Y hoy hablaremos del Cazadores de Recetas, que también nació del proyecto Hambre de leer y que también es del campo. Ahora con la obligación del niño de estar inserido en la clase antes de los 6 años, se hace todavía más importante la cuestión de la lectura, porque las criaturas llegan al primer grado todavía muy niños, todavía no preparados para este proceso, para esta inserción en el mundo letrado, por así decir. Entonces la educación infantil está para estimular. No es para alfabetizar, sino para brindar el estímulo que ellos necesitan para no tener dificultades cuando lleguen al primer grado. Entonces ellos van a conocer las letras, van a conocer el sonido de las letras y van a arriesgarse, ellos van a intentar. Pues a partir del momento que ellos empiezan a arriesgarse con la escritura espontánea, con la lectura todavía pausada, empiezan a desarrollarse y llegan al primer grado sin grandes dificultades. Los padres pueden ser más participativos, realmente acompañando lo que el hijo hace en la escuela. Siempre existió la cuestión de la comunicación que apreciamos mucho porque el papá necesita estar dentro de este proyecto de lectura. Del proceso de escritura, hablando especialmente de nuestros alumnos del primer grado con el proyecto Cazadores de Recetas, y cuando el papá acompaña y sabe lo que sucede en la escuela, es mucho más fácil traerlos aquí. En este proyecto tuvimos a madres participando, mamás comentando por el Facebook y queriendo participar. Hoy, por ejemplo, había una mamá que quería venir. Nos quedamos muy felices con el apoyo de los papás. Es muy importante que estén juntos porque cuando detectamos alguna dificultad más grande en el niño y si traemos el padre a la escuela, es más fácil para trabajar y obtener el suceso que es lo que la escuela y la familia quieren para el alumno. El descubrimiento de los niños en esta edad es siempre muy placentera, no solo para nosotros como escuela, sino principalmente para los padres. Muchos de ellos nos dicen, por ejemplo, mientras caminan por la calle, que los niños ya reconocen el alfabeto, que saben diferenciar lo que es una vocal de una consonante. Pero creo que lo que despierta la más grande felicidad del padre es cuando están en la calle o haciendo algo en la casa y los niños ya empiezan a leer pequeñas palabras. Eso logramos percibir de una manera más real aquí en la escuela por las propias evaluaciones diagnósticas que hacemos semanalmente o quincenalmente con los niños. Ellos nos brindan este retorno. Así que ellos ya escriben solos en el momento que necesitan contar una investigación que hicieron en casa. Ya tienen esta autonomía para decir, para hablar sin vergüenza de los compañeros que están ahí. El principal objetivo de nuestro proyecto, antes de todo, es estimular al niño el placer de la lectura, pues sabemos que es en estos primeros años que eso debe suceder. Para cuando llega a la primaria o a la secundaria, él lea por placer y no por obligación. Así que ese es nuestro rol y esa es nuestra misión de educadores. Y siempre junto a la familia. Por supuesto, la familia tiene una función fundamental. Hoy, por ejemplo, la historia llevada a cabo en el proyecto es la canasta de Doña Maricota. La historia va a ser escenificada, ellos van a ver a la maestra contando la historia y enseguida ellos van a empezar a trabajar. Con la historia ellos van a saber diferenciar verduras, frutas y hortalizas. Van a hacer esta clasificación. La clase del Jardín 2 ya está aprendiendo a hacer la escritura espontánea. Así que van a escribir el nombre de estas verduras y hortalizas aprendiendo de manera espontánea. Se trabaja la letra inicial y final con ellos. Luego hacemos un gráfico acerca de la fruta preferida de la clase, trabajando así las matemáticas, pues en la historia también están las frutas que Doña Maricota puso dentro de la cesta y vamos trabajando. ¿Qué te gusta más? Y ponemos en el gráfico de lo que más le gusta a la clase y después también hacemos el caldo con ellos. Ellos también van a trabajar. Es un estímulo para llegar a la casa y decir, wow, comí un buen caldo en la escuela, probé chuchú que nunca había probado. Aquí es el estímulo y ayudando a los padres en la casa a ver si ellos aprenden a tener este placer por la lectura y también por la alimentación saludable. Hicimos esta función. Foi uma atividade sobre os legumes. A professora contou a história da Dona Maricota e eu cortei
pepino e tomate, que eu mais gosto. A história da Maricota, eu gostei mais quando ela rompou as frutinhas, porque tinha frutinha que eu gostava. A banana, a maçã e tinha também o abacaxi, porque eu gosto de abacaxi de todas as frutas. Eu aprendi que tem que comer muito legumes, verduras e muitas coisas para comer para ficar forte. Aprendi a cortar, picar e comer. Es muy importante que los maestros sean creativos con esta franja etaria, porque como dije, ahora hay una obligatoriedad en la cuestión de la escolarización con niños muy pequeños, con edad de 4 y 5 años. Y si el aprendizaje no es creativo, su desarrollo se va a dar de la misma manera, un poco más despacio de lo que nos gustaría. El aprendizaje tal vez no sea real y no va a ser significativo. Por eso hay que tener creatividad. El niño no tiene solo que involucrarse en el proceso. Ellos también tienen que aprender y llevar eso para la vida. Me gusta mucho un texto que dice que todo lo que una persona tiene que aprender, aprende en la educación infantil. Las reglas básicas de convivencia social, de buenas maneras. Es aprendido desde pequeño, son cosas que llevan para el resto de sus vidas. Ahora en la educación infantil es el momento en que ellos aprenden, por ejemplo, que antes de la comida uno tiene que lavar las manos, que luego de salir del baño uno tiene que dar descarga y también lavarse las manos. Entonces algunas reglas básicas ellos aprenden en esta franja etaria y llevan para el resto de sus vidas. Y todo ese aprendizaje, a pesar de ser parte de un contenido programático, sucede de manera divertida, de manera lúdica y de manera placentera para que realmente sea significativa y que lleven eso el resto de sus vidas. Bueno, antes de todo, maduré la idea y me senté con ellos. En la clase tenemos el rincón de la lectura. Y siempre que voy a contar alguna novedad o en el culto, es siempre en aquel rincón. Hay una alfombra, unas almohadas y allí hacemos nuestro momento. Y dije a ellos, ahora vamos a viajar en el mundo de la lectura y de la escritura, pero de una manera muy rica. Vamos a desarrollar varias recetas y para eso preparamos un delantal. Ustedes van a usar delantales, gorro, vamos a hacer las recetas y degustarlas. Y ahí ya se quedaron todos muy animados y cuando realmente llegamos en el material que ellos se vistieron, trajimos padres para elaborar las recetas con ellos. Fue muy bueno, la clase realmente compró la idea de una manera muy buena. Tenemos la rutina normal de la clase que es, por ejemplo, su llegada, el culto, la oración, ellos cantan y tienen el momento de la historia. Eso es una rutina porque ellos se acostumbran con ese tiempo y saben exactamente lo que va a suceder cuando llegan a la escuela. El proyecto entra en este inicio, en esta rutina también porque el proyecto es de lectura. ¿Y qué hacemos? Luego del culto, luego que cantamos, hacemos la oración, traigo una historia por semana. Dentro de este proyecto traigo una historia por semana y dentro de una caja, este libro viene dentro de una caja, es sorpresa. Entonces, generalmente los lunes ellos ya esperan esta historia especial. Entonces, durante el resto de la semana se trabaja esta historia que fue contada el lunes. Así que todo el trabajo llevado a cabo a lo largo de la semana tiene relación con el libro que trajimos. Incluso para este proyecto pusimos libros relacionados a la alimentación saludable porque es una temática que la educación infantil necesita trabajar para ayudar a los papás. Esta es una gran necesidad. Los niños comen cada vez peor y sentimos que los padres quieren ese apoyo. Tenemos aquí el Día de la Fruta y yo percibí que en el Día de la Fruta 1 o 2 traían la fruta y dije, no, vamos a cambiar esta historia. Entonces, todos los libros que elegimos relacionados al proyecto tienen que ver con la alimentación saludable. El proyecto fue dividido en 3 etapas: recetas de familia,
pues elegimos empezar a partir de su propio medio, del seno familiar. Así que cada alumno se hizo responsable de traer una receta de casa. Y fue muy interesante porque cada uno trajeron una receta que más les gustaba, que la abuela hace, que la mamá hace. Y trajeron, hicieron el registro de la receta y invitamos a algunas personas para venir a trabajar estas recetas. Vino la mamá de un alumno que hizo la crepioca. Fue muy interesante, incluso yo aprendí porque es una receta muy sencilla. Vino también una alumna del curso de gastronomía que habló acerca de la importancia de la alimentación, principalmente de la alimentación saludable, en la fase que ellos están de aprendizaje, de crecimiento y desarrollo. Y ella también enseñó la palla italiana en el palito, que les encantó porque tienen el dulce, el chocolate, y les gustó mucho. Y los padres también contribuyeron mucho. Luego de las recetas de familia fuimos a las recetas de internet que ellos investigaron. Cada alumno tenía su notebook, entonces allí hicieron sus investigaciones, eligieron la receta, hicieron la escrita y después en nuestro rincón hicieron la lectura de la receta que ellos investigaron. Y entre las recetas de internet elegimos una para hacer en la clase. Y nuevamente ellos estaban de delantales, gorros, trabajando, les gustó mucho. Y entonces las recetas del mundo trabajamos la historia del fideo, la historia del sushi, cómo surgió, en qué país y la historia del kibe, que es de Arabia. Entonces ellos se quedaron enamorados. Vamos a hacer sushi, vamos a hacer fideo. Y elegimos hacer fideo que a ellos también les gustaron. Fue muy interesante, yo me quedé muy contenta con los resultados. Al inicio del proyecto muchos alumnos todavía no tenían el dominio de la lectura fluente y también de la escritura. Y cuando finalizamos el proyecto, la mayoría de ellos ya estaban leyendo, entonces para mí fue muy gratificante. En educación inicial, la lectura se realiza de una manera ligera y divertida. Sin embargo, en educación primaria, una buena parte de los estudiantes considera el hábito de la lectura como algo abrumador, impuesto por sus padres y maestros. Nuestro equipo del programa visitó la Escuela Adventista de Loma Linda, ubicada en Santa Cruz, una de las hermosas islas del archipiélago de Galápagos, para conocer la opinión de los niños ecuatorianos sobre este tema. Yo leo en mi casa, yo tengo un libro es una serie de 5 libros de Elena G. de Guay que se llama Serie del Conflicto. Yo ahorita ese fue el tercer libro, pero esos libros son largos, son como de 200 páginas cada uno. Y cada día leo como uno o dos capítulos y así voy día tras día completando los capítulos hasta terminar el libro. Sí, fuera del colegio yo leo el libro que se llama Enséñales a amar. Es un libro que se trata sobre el amor y unos padres que alientan a los niños a que sepan amar y sepan qué es el amor. La lectura se promueve a través del plan lector principalmente. Aquí para Sudamérica, la editorial ACES siempre tiene un plan lector anual por cada grado, que son 3 o 4 libros, dependiendo del grado, que ellos van leyendo. Y es algo transversal a todo el currículo que tenga cada país. Entonces son libros muy lindos, son libros muy divertidos, que tienen involucrado también fe y enseñanza de Jesús. Entonces generalmente son libros que son traducciones americanas o de la parte del sur, como de Chile y Argentina. Entonces ellos están aprendiendo de otras culturas y también se está involucrando la parte de Dios. Siempre tienen un versículo, las historias tienen que ver con la fe en Dios y para ellos es divertido porque son de sus edades, son de historias, son de otros países y también van reconociendo cosas de Dios en ellos. Entonces ese plan lector se lleva a cabo durante todo el año, lo trabajamos en clase y también con esto se busca trabajar fluidez, se hace lectura en voz alta y sobre todo comprensión lectora. Entonces ellos leen en sus hogares, leemos todos juntos, leemos por grupos, hacemos dramas en clase, a veces ellos formulan preguntas para hacer como concursos con los compañeros y los otros compañeros responden y es una forma muy agradable de que se acerquen a la literatura. Dentro de promover la lectura para los niños desde muy pequeños, les da el conocimiento de conocer su entorno, su ambiente, sus emociones, sus sentimientos y cómo expresarlos a través de esto. Entonces, por medio de ejemplos de la lectura, pues ellos pueden desarrollarse y tomar mejores decisiones.
Trabajamos también aquí en Ecuador. El Ministerio de Educación siempre tiene unas fechas muy especiales durante el año que se llaman la Fiesta de la Lectura. Entonces, en la Fiesta de la Lectura, los chicos demuestran o hacen participaciones teatrales, musicales, sketch, o hacen producciones literarias que leen para los padres acerca de los libros que han leído. Entonces manejamos la literatura de ACES, también manejamos algo de literatura universal y literatura ecuatoriana. De toda esa mezcla se escoge lo que más les haya gustado, lo más representativo y se hacen estas actuaciones. Entonces esas son actividades diferentes, los padres vienen, a veces se hacen en las mañanas o en las noches, a manera así como de espectáculo, todos los chicos participan. Y eso también les hace involucrarse y como que les gusta mucho lo que leen porque saben que también van a tener un producto final en estos eventos. Yo participé en la fiesta de la lectura, hicimos una dramatización sobre el profesor Superó. Es un profesor que enseña sobre, corrige a las personas que dicen mal. Por ejemplo, en una dramatización hicimos a alguien que dijo aiga, y la pronunciación correcta es haya. Y el profesor hizo la dramatización de corregir eso y explicar las reglas sobre qué hay que decir y qué no hay que decir. Estos eventos se organizan dependiendo también del bloque curricular que estemos viendo, ¿no? Aquí en Ecuador manejamos lectura, escritura, comunicación, lengua y cultura, entonces dependiendo de eso. Por ejemplo, si estamos viendo tema de teatro, entonces habrá chicos que van a actuar, pero habrá chicos que se dedican a la producción. Entonces ellos van viendo las diferentes formas de desarrollar y de comunicarse. Entonces no solo la lectura y la escritura, sino que esa lectura y esa escritura nos puede llevar a otras puestas de escena y de esa manera siempre se involucra. Entonces el chico que arma el guión o que escribe la historia, el chico que es de producción y ya los personajes que actúan y todos están involucrados. En el caso de los teatros. En el caso de las canciones casi siempre son grupos pequeños, 15, 16 chicos, entonces salen completos y las cantan o cada uno se aprende algún refrán popular, alguna poesía popular y de esa manera siempre se involucran todos los chicos y también al nivel que tenga, porque todos los chicos no tienen la misma habilidad. Hay chicos que son un poco más retraídos, pero que tienen un nivel de argumentación, de proposición, tienen mucha imaginación, entonces ellos escriben, ellos les indican tipos de libretos a sus compañeros que van a actuar y todos están involucrados en el tema de la lengua. El tema de la lectura para el desarrollo académico dentro de los estudiantes es muy referencial para las decisiones que están tomando día a día. Mientras más conocen las teorías, los conocimientos del mundo que les rodea, ellos tienen mejores decisiones que tomar, tanto vocacionales como profesionales y a la larga de sus vidas. Yo creo que es importante leer porque nos ayuda a entender mejor todo lo que está a nuestro alrededor y aprender más de este mundo. Lo que yo he aprendido de los libros es que los libros también nos ayudan en diferentes tipos de ocasiones en nuestra vida y nos dan lecciones para saber más de todo lo que el mundo que estamos viviendo. Yo creo que es importante leer porque nos ayuda a tener diferentes formas de hablar, a argumentar cosas y a saber el significado de nuevas palabras que no conocemos. Los chicos en esta era tecnológica que estamos no están siempre dispuestos a la lectura. Inclusive para Latinoamérica es un poco muy difícil el tema de la lectura, pero estos libros han ayudado. Por lo menos en quinto estamos leyendo Animales Heroicos, son historias súper emocionantes, ya después los niños les estarán hablando y les encanta y empezamos a leerlos y sí, ¿qué pasó? Y les gusta mucho, entonces eso los empieza a ir involucrando más porque son temas actuales. Hay otro libro que tiene temas de los dinosaurios, entonces se trata de que toda esa literatura empalme un poco con lo que ellos hacen. Los libros de ACES al final tienen también códigos QR, que ellos pueden, el mismo contenido de los libros, ver actividades en internet, entonces estamos tratando de enlazar y los chicos están empezando a interesar
lo que a ellos les gusta digital se enlaza un poco con la lectura y les empieza a interesar. Y como hacemos tanta lectura, porque son libros extensos, entonces todo el año están leyendo en casa, leyendo acá, han mejorado mucho su comprensión lectora. ¿Cómo se nota eso? En pruebas PAE que hace también Suramérica para las escuelas, para mirar esos niveles, se ha visto que han subido más, cada vez más alumnos obtienen nivel alto en comprensión lectora, entonces ayuda muchísimo. Yo leo mi folleto, que toca intermediarios, lo leo todos los días y me descargué en mi tablet como una aplicación que puedes leer libros. Más o menos he leído 4 libros en el plan lector. El que más me gustó fue Alba, los destellos del sol. Eso se trata de una niña que quiere ir a visitar a sus primos y un día tuvo un sueño que estaba en un barco, estaba en la Patagonia y no sabía dónde estaba como un polizón. Y después ella se despertó y la mamá le dijo, no tengas miedo, Dios está contigo y Él te ayudará. Esa es la parte que más me llamó la atención y me gustó. La lectura les ayuda a razonar mejor, les ayuda a inferir mejor, les ayuda a adquirir lenguaje, porque hoy en día los padres no están en casa, no hablan mucho con sus hijos, no tienen tiempo y la lengua se aprende en ese compartir todo el tiempo. Entonces los libros tienen lenguaje técnico que ellos deben aprender, van adquiriendo vocabulario, formas de expresarse. Y en el caso de los libros de ACCE van adquiriendo también información internacional, o sea, no se quedan con el lenguaje que viven aquí cotidiano, sino que están aprendiendo otros términos y eso sube muchísimo el nivel de conocimiento. Cuando uno está haciendo las clases y está preguntando, está también generando un nivel de pensamiento más alto porque se pueden hacer preguntas abstractas, preguntas que no están explícitas y todo eso está generando un trabajo cognitivo fuerte que se va a ver reflejado luego no solo en literatura sino en todas las áreas, ¿cierto? Entonces, y un niño que se comunica bien y que entiende el 80 o el 90% de todo lo que sucede a su alrededor va a comprender todo y va a mejorar en todo. Entonces, esa es la tarea de lengua, esa es la tarea de la literatura, lograr que todo lo que está a su alrededor lo entienda, lo asuma, lo conecte con su vida y que se pueda comunicar con otras personas. Yo les digo a los chicos, ¿para qué leemos tanto? ¿Para qué leemos poemas? Entonces ellos, por ejemplo, a través de la poesía, a través de toda la narración, aprenden a expresar sus sentimientos, a decir estoy triste, esto me duele o esto me alegra, y a conectarse con otras personas y a entender lo que pasa con otras personas. Y todo muy detallado. Toda la vida vamos a escribir, les digo yo a ellos. Y cuando tú lees, sabes cómo se escribe bien y cómo se hace bien, no vas a sentir vergüenza. Estás capacitado para comunicarte con quien quieras y para entender todo. Entonces la lectura es una habilidad que sirve para todo en la vida. Y entre más los chicos la desarrollen, van a ser exitosos en el resto de áreas académicas en su vida. Fomentar la lectura no siempre es una tarea fácil. El comienzo del año académico es un momento ideal para que los maestros desarrollen proyectos creativos como los que mostramos en el episodio de hoy. Lo importante es recordar que todos podemos alentar a niños y adolescentes a leer y así promover múltiples beneficios como el aumento del vocabulario, la creatividad, el desarrollo de un discurso relajado y estar más conectados con lo que sucede en el mundo. Y todo eso se consigue a través de la lectura. Estamos terminando este episodio del programa, pero regresamos la próxima semana con más información relevante del universo académico. ¡Nos vemos!